con bronquiectasis. Vamos a hacer la misma dinámica que la anterior clase, que por puntos se le va a agregar puntos a las personas que participen. ¿Quién me puede decir qué son las bronquiectasias? Buenas noches, Doctora. Buenas noches. Sí, doctora. Las Dígame, bronquiectasias ¿quién quiere participar? Doctora Meneses. A ver, un momento. Vamos a ordenarnos un poquito para poder ver que todos participen, ¿ya? Ok, entonces quiero que me levanten la mano y de acuerdo a eso vamos a indicar quién va a participar primero para que seamos más ordenados, ¿ya? Chicos. Doctora, disculpe, creo que no hay la opción para levantar la mano. En esta, ¿verdad? Sí, tienen mucha razón. Ya, ok. Entonces, bueno, ya. ¿Quién quería participar? yo. Ya veo que primero va Rubí, Gilda, Sí. la que primero va a participar. Ya. Dime, Ya. Rubí. Las bronquiectasias, doctora, son una enfermedad respiratoria crónica y como ya lo vimos en anteriores clases, lo definimos no como una dilatación anormal y de la misma manera irreversible del árbol bronquial. Entonces, estas bronquiectasias se caracterizan por un síndrome clínico de tos, producción de esputo e infección bronquial. Y debemos decir también que el deterioro de la calidad de vida en las personas con bronquiectasias se asemeja al deterioro que produce la enfermedad obstructiva crónica. Perfecto. ¿Quién más quería participar? ¿Vidal? Yo, doctora. Espera, vamos con Vidal. Vidal es el primero que después de tu compañera Rubí habló. Vidal, Sí, ¿qué me querías doctora, comentar? Las bronquiectasias, muchos doctores per se no lo consideran como una enfermedad en sí, ¿no? Más lo consideran como un resultado final de una variedad heterogénea de procesos patológicos, ¿no? Porque lo vamos a ver ahora, en la etiología hay distinta etiología, tanto congénita, infecciosa y múltiple, ¿no? Que, está caracterizada, ¿no? Donde hay una dilatación anormal y sobre todo irreversible, ¿no? Que eso hay que separarlo de los procesos agudos, ¿no? Que nos dan dilataciones que se resuelven, ¿no? En 3, 4 meses, pero en este caso son dilataciones no reversibles, ¿no? Y sobre todo de los bronquios que tienen cartílago y de tamaño mediano. Además, que, va a ir acompañado de un proceso inflamatorio, un círculo vicioso, ¿no? Que está dentro de la fisiopatología, que lo que ocasiona es un deterioro, ¿no? Del componente muscular, elástico de la pared bronquial, y también disfunción de los cilios del tejido, del epitelio, ¿no? Bronquial. Y que esto va a condicionar a que se formen tapones mucosos y infecciones recurrentes, ¿no? Por la misma falta del barrido ciliar y por la obstrucción que se da ahí, ¿no, doctora? Eso quería decir. Sí, perfecto. Y Marcos, ya, primero Marcos creo que estaba hablando, quería participar, el número 31, ¿me equivoco? Si no, pasamos al 17, Yohaida. Sí, doctora, Marco Meneses. Marco, ya, primero Marco y después Yohaira, el número 17. Ya, Marcos, coméntame. Sí, doctora, presente. Primero decir que, la bronquiectasia se trata de una dilatación fuera de lo normal y se caracteriza por ser irreversible del árbol bronquial, teniendo como síntomas habituales, infecciones bronquiales, tos, dificultad respiratoria y también en casos hemoptisis, doctora, sangrado de las vías respiratorias. Pueden estar causadas por enfermedades previas, como podría ser una neumonía, TBC, y también pueden estar asociadas muy frecuentemente a EPOC, también a enfermedades como la fibrosis quística o a una enfermedad inflamatoria intestinal, como también inmunodeficiencias, doctora. Perfecto. Y por último, Yohaida, número 17. Sí, doctora. Buenas noches. Además de lo que dijeron mis compañeros, lo que yo podría aportar es que las bronquiectasias van a tener
clínicas con la EPOC, incluida las vías respiratorias inflamadas y fácilmente colapsables, la obstrucción del flujo aéreo y también importante mencionar, ¿no?, que las visitas frecuentes al consultorio y las hospitalizaciones. Y bueno, como base en síntomas va a estar lo que es la tos la mayoría de las días y se habla también de lo que es el esputo, como ya hablaron mis compañeros, o en las exacerbaciones. Y bueno, solo eso, doctor. Perfecto. Ok, sí, o sea, cada uno de ustedes ha mencionado, sí, y la definición, y algunos de ustedes han mencionado la fisiopatología y los síntomas que presenta este paciente. Entonces, como ustedes mismos lo han mencionado, el tema, el tema de las bronquiectasias son dilataciones bronquiales anormales, y como uno de sus compañeros lo ha mencionado, este es de forma irreversible, que no va a haber el tema de que pueda regresar a su tamaño habitual, a su diámetro habitual, estos bronquios, ¿no? Y esto en las bronquiectasias tenemos que no tiene que estar debido a fibrosis quística, porque ya es otro tipo de patología, y es la tercera enfermedad inflamatoria crónica después del asma y después del EPOC. O sea, es bien prevalente este tipo de bronquiectasias, ¿no? En la patología, ¿qué podemos decir? El tema de las bronquiectasias son dilataciones crónicas, anormales, irreversibles, con destrucción irreversible, habitualmente progresiva de la pared bronquial. Con ello va a haber alteración de los cilios, acumulación de moco, y esto hace que haya una inflamación crónica, y a esto predispone el hecho de que haya infecciones recurrentes y nuevamente se produzca un círculo vicioso que pueda llevar a la destrucción, a mayor destrucción de la pared bronquial. Aquí se presenta un círculo vicioso, que es el círculo vicioso de Cole, donde hay una lesión a nivel de epitelio, hay una hipersecreción de moco por la misma inflamación, hay producción de interleucina 6, interleucina 8, del interferón alfa, el interleucina 1 beta, y esto provoca que haya un descenso del aclaramiento mucociliar, hay un impacto hay impactos mucoides. Ahí con ello puede predisponer a productos bacterianos que hagan una infección a nivel bronquial, y esto sea crónico. Más que todo en ello está involucrada la Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus. Y esto provoca que haya dilatación bronquial. A esta inflamación acuden los neutrófilos, los linfocitos T, CD4, y nuevamente producen lesión a nivel bronquial y producen nuevamente las bronquiectasias. Es un círculo vicioso de inflamación, hipersecreción, descenso del aclaramiento mucociliar, predisposición a infecciones a repetición, más que todo por estos dos patógenos, que es la Haemophilus influenza y Pseudomonas, y nuevamente persiste el círculo vicioso para seguir inflamando la mucosa bronquial, y eso predispone a que haya esta dilatación a nivel bronquial. Ahora, en la etiología, ¿qué me pueden decir de la etiología? Anteriormente también uno de sus compañeros mencionó la causa, ¿por qué puede ser la causa de las bronquiectasias? ¿Quién quiere participar? Yo, doctora. Doctora, Yo, Ok, vamos a ver nuevamente. Nuevamente, por favor, ¿quién quería participar? doctora. Ya, ok. Solayedla, el número 40, por favor. Ok, doctora. Sí. En etiología podemos encontrar tanto las bronquiectasias localizadas y las difusas. En las localizadas Ok. tenemos a las infecciones, perdón, y también la obstrucción endobronquial. Así también tenemos otro tipo de bronquiectasias localizadas. Ahora, en las bronquiectasias difusas tenemos tanto de origen pulmonar como de origen extrapulmonar. Generalmente las infecciosas, como usted dijo, están dadas por la influenza, los estafilococos, estas bacterias, y la obstrucción endobronquial va a ser la causa más común en adultos. Y en otras causas bronquiectasias de las bronquiectasias localizadas tenemos tanto a los pulmones hipertransparentes, unilaterales, o también denominados como el síndrome de Meuswier. Eso, doctor. Chicos, pero directamente váyanse al hecho de que ahorita estamos hablando de etiologías, partes por partes. No nos vayamos
cosas adicionales que posteriormente en la exposición vamos a estar hablando. Ahorita, más que todo, quiero que me digan de etiología. ¿Cuál va a ser la etiología más prevalente? ¿Qué patologías pueden producir el tema de quiectasia? Veo que Miriam Quispe también quería participar. Miriam. Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Bueno, en el caso de la etiología también, bueno, la más o la que se presenta en mayor porcentaje podría ser de etiología posinfecciosa, en que generalmente se halla la tuberculosis, por ejemplo, también en infecciones causadas por bacterias u hongos. También se tiene de etiología asociada a enfermedades pulmonares crónicas, como son el asma, el EPOC. Otra etiología podría ser o es lo que viene a ser asociado a inmunodeficiencias, ¿no? También ahí podría ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes que reciben quimioterapias o que presentan neoplasias. También había etiologías asociadas a enfermedades sistémicas, así también como alteraciones o enfermedades donde se presentan alteraciones del sistema mucociliar, donde generalmente se presenta el síndrome de disquinesia ciliar, fibrosis quística o también el síndrome de Young. Perfecto. Fabiola Mary también quería participar. Sí, doctora, bueno, ya mencionaron, mencionó tal vez la neumonía y también la tos ferina, ¿no? En los niños. Ok. Sí, como ustedes han mencionado anteriormente, el tema de la etiología por el tema de las bronquiectasias, en su mayor porcentaje se dan posinfecciosas, que esto es en un 30%, puede involucrar bacterias, tuberculosis, que en nuestro país es bastante prevalente, es una endémica, y este puede provocar. Ahora también están las micobacterias no atípicas, que es otros tipos de micobacterias, Abius, Cansani, que esto pueden provocar también lesiones de bronquiectasias en estos pacientes. Hongos, incluido el tema de la bronquitis por aspergillus, y esto también puede producir inflamación crónica a nivel bronquial y producirse estas dilataciones anormales. Por otra parte, en una menor cantidad, en una menor proporción, también están asociados a enfermedades pulmonares crónicas, como se menciona el tema del asma, del EPOC, el déficit de antitrixina, que pueden provocar problemas de enfisema pulmonar y además el tema de bronquiectasias. Por otra parte, en un 5 a 9.4% también están las inmunodeficiencias. Acá puede inmunodeficiencias primarias y secundarias. A nivel de primarias tenemos las deficiencias de anticuerpos, inmunodeficiencia combinadas, y las secundarias por síndrome de inmunodeficiencia adquiridas, quimioterapia, neoplasias hematológicas, y esto pueden provocar bronquiectasias. Por otra parte, también hay las asociadas a enfermedades sistémicas, que está en una mínima cantidad de 1.4 a 3.8%. En estas están involucradas las artritis reumatoides, el síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante, síndrome de Marfan, el policondritis recidivante, enfermedad inflamatorias intestinales, lupus, sarcoidosis. Por otra parte, también las alteraciones del sistema mucociliar, que tenemos el síndrome de discinesia ciliar, donde hay una alteración de la estructura a nivel de los cilios, y esto va a involucrar que no haya una buena remoción de la mucosidad, y esto puede producir una obstrucción a nivel bronquial, produce una dilatación y secundariamente bronquiectasias. La fibrosis quística, que ya la mencionamos anteriormente, que esta es una patología que puede hacer bronquiectasias quísticas, como su nombre mismo lo dice, donde hay una alteración a nivel del intercambio de sodio y la mucosidad se vuelve más densa en diferentes órganos del cuerpo, pulmones, intestinos, y este puede provocar otro tipo de lesiones. Por otra parte, también tenemos
bueno, eso es del síndrome de la discinesia ciliar, la fibrosis quística, el síndrome de Guyon. Otra mínima cantidad que es un menos 1% son las posobstructivas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas por tumores endobronquiales, cuerpos extraños que pueden producir una estenosis y cicatrización también inadecuada. Las extrínsecas tenemos tumores, adenopatías, aneurismas. Por otra parte, también tenemos una mínima cantidad que es menos 1%, alteraciones bronquiales congénitas, el síndrome de Monroe-Kuhn, el síndrome de Williams, secuestro broncopulmonar, traqueobroncomalacias. Otro también que tenemos en poca cantidad son los pacientes post-trasplantados, ¿no? Donde pueden producirse bronquiolitis obliterante, enfermedades de injerto huésped. Por otra parte, también una mínima cantidad son las neumonitis postinflamatorias. Esto es secundario a aspiraciones de contenidos gástricos, radioterapia, inhalación de tóxicos. Y otros que son en menos cantidad son enfermedades desde uña amarilla, síndrome de Ehlers-Danlos, panqueobronquiolitis difusa, amiloidosis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que considerar en la etiología es que la gran mayoría de esto, o la gran parte de estos pacientes, las bronquiectasias van a ser secundarios a problemas de procesos postinfecciosos. Esto va en un 30%. Por otra parte, otras causas que también se tiene que descartar en este tipo de pacientes, tenemos que ver, como ya se mencionó, el déficit de producción de anticuerpos, que es una alteración que puede producir puede producir bronquiectasias, el reflujo gastroesofágico, que en los pacientes se tiene que ver en la anamnesis en qué momento presenta la tos, de repente cuando ingiere comida, alimentos, puede presentar la tos, presenta pirosis, al estar echado, el paciente presenta el dolor a nivel de retroesternal. Entonces, todos estos síntomas pueden provocar que tengamos indicios de reflujo gastroesofágico. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, que esta es una infección poco frecuente que se sospecha en pacientes que tienen infiltrado pulmonar con eosinofilia. A nivel sérico, y esto se da en pacientes que tengan como antecedente asma y fibrosis quística. Entonces, si tenemos estas imágenes a nivel de la radiografía o la tomografía, tenemos que sospechar de dicha patología. También tenemos infecciones por micobacterias no atípicas, como ya se mencionó, tenemos la micobacteria avium, Mycobacterium cansani, abscessus, que estos pueden provocar infecciones y secundario a ello provocar bronquiectasias. Entonces tiene que pedirse, solicitarse los exámenes adecuados para hacer el diagnóstico temprano de estas patologías y evitar que produzcan bronquiectasias. Por otra parte, la fibrosis quística, que una de las características de esta patología son las mismas lesiones de las bronquiectasias quísticas que se ve en la tomografía, son pacientes tosedores, que tienen también alteración en es una enfermedad autosómica recesiva con mutación genética, donde hay una alteración en el trastorno, hay un trastorno en el transporte de sodio, cloro bicarbonato, donde hace que las secreciones sean más espesas a nivel pulmonar, intestinal, páncreas, hígado, y esto produce las alteraciones. Por otra parte, la discinesia ciliar primaria, donde hay una alteración a nivel de las estructuras del tejido del epitelio respiratorio y hay una acumulación del moco por alteración de los cilios. Y el déficit de alfa-antitrotixina, que puede provocar también, aparte del enfisema, puede provocar el tema de bronquiectasias. Por otra parte, en este tipo de patología de la bronquiectasias, ¿qué síntomas podemos presentar? Doctora, Ok, Cris, si no me equivoco, Cris Seleni. Sí, doctora. Ya.
Ya, vamos a encontrar en los pacientes que van a presentar tos con una producción de un esputo, pero un esputo mucopurulento, y también se puede encontrar disnea, sinusitis, y en raros casos también se puede encontrar hemoptisis y dolor pleural. ¿Por qué la sinusitis? ¿Por qué Mm, crees que va a haber sinusitis? ¿O en qué eh, patología presentaría sinusitis? Sinusitis puede ser por la infección, por una infección. mm, Pues, el tema de de la clínica, sí, efectivamente, el síntoma principal va a ser el tema de la tos, ¿no? Pero el tema de la sinusitis, Ya, puede ser en la fibrosis quística, doctora. no, en la fibrosis quística es poco Mm, frecuente. ya. Ok, no tiene mucha relación el tema de la sinusitis con el tema de las bronquiectasias. Kelly, el 51, Kelly Sí, Melina. doctora. Sí, doctora. Bueno, el Ujú. cuadro clínico principalmente de las bronquiectasias, como lo dijo mi compañera, se caracteriza por la presencia de tos crónica, ¿no? También esta es Ujú. muy productiva y con expectoración purulenta. Se parece un poco, la clínica es un poco similar a la de POC, pero es más grave. Asimismo, también podemos asociar, como dijo, disnea, tal vez un dolor torácico pleurítico, también pérdida de peso, por ahí, doctor. Y también hemoptisis y en casos graves puede aparecer lo que son acropaquias o dedos en periodo. Perfecto, sí. La manifestación más frecuente en estos pacientes, que es en un 41 a 100%, son la tos crónica. O sea, esta tos es más de 3 meses y hay una expectoración crónica que se presenta en un porcentaje de 46 a 76%. Ahora también puede haber una expectoración intermitente que se presenta en un 20 a 38%. Puede haber infecciones repetidas a repetición, disnea, que se ve con el grado de la lesión a nivel del parénquima pulmonar. Puede haber expectoración hemoctóica en exacerbaciones o una infección sobreagregada al cuadro, el dolor torácico pleurítico, astemia y sinusitis como secundario a ello, ¿no? En estos pacientes de bronquiectasias, acá se ven el porcentaje es bastante alto que sean pacientes broncorreicos. Entonces, normalmente estos pacientes tienen una producción basal de expectoración. Ellos tienen que ver cuál es su basal, porque si aumenta la cantidad, cambia la densidad de la expectoración y cambia la coloración de la expectoración, ahí podemos hablar de una infección sobreagregada de las bronquiectasias y ahí se tiene que tratar con la medicación correspondiente. Por eso es muy importante explicarle al paciente que él tiene que conocer cuál es su basal de la expectoración. Por otra parte, en enfermedades avanzadas, ya el paciente, como su compañera lo ha dicho, puede presentar caquepsia, signos de insuficiencia respiratoria, el cluben, los anillos, los dedos en palillo de tambor, cor pulmonar, descenso del flujo expiratorio en el primer minuto, también eso va a haber un descenso, que esto va a ser de 50 a 55 ml al año. A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Puede estar normal, puede haber crépitos, roncus, sibilantes, las acropaquias que ya mencionamos por el tema de la hipoxemia crónica, en casos ya avanzados, la pérdida del peso por el compromiso también que el paciente tiene de la enfermedad que ya está bastante avanzada. La historia natural, ¿qué podemos decir de ello? Que es una obstrucción progresiva del flujo aéreo. Esto predispone que hay infecciones bronquiales crónicas. A la cabeza está la pseudomonas aeruginosa y otros microorganismos multiresistentes. Estos pacientes presentan una media de descenso del volumen expiratorio forzado en el primer minuto de 50 a 50 ml al año.
por las mismas lesiones bronquiales. En la fase terminales de estas enfermedades, cuando hay bastante compromiso a nivel del parénquima pulmonar, hay una disnea progresiva que va aumentando. A razón de ello, estos pacientes con el compromiso parenquimal bastante avanzado, puede haber una hipoxemia crónica y esto llevar a que en el examen físico podamos encontrar acropaquias, caquepsia, y el paciente esté con una insuficiencia respiratoria crónica, un cor pulmonar y si es bastante la lesión a nivel pulmonar y si se sobreagrega algún proceso infeccioso puede llegar incluso hasta la muerte en estos pacientes. Por otra parte, ¿qué criterios de sospecha tenemos en este paciente? Es aquí el paciente que viene a la consulta, que tiene una expectoración, tiene tos con expectoración persistente, hay infecciones respiratorias recurrentes, hemoctisis, recidivantes en ausencia de ácido o sea, de que el paciente niega en los antecedentes de haber fumado, ¿no? A la exploración física, esto puede ser inicialmente normal, pero cuando hay un compromiso pulmonar, compromiso parenquimal mayor, puede haber crépitos, roncus y sibilantes. Ahora, en pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada, pueden presentar, como ya se mencionó, las acropaquias, la caquepsia, signos de insuficiencia respiratoria crónica y cor pulmonar. A nivel de función, el hallazgo más habitual de las pruebas funcionales, más que todo en la prueba de espirometría, hay un patrón obstructivo progresivo del flujo aéreo, poco reversible tras el tratamiento broncodilatador. Ahora, ¿qué complicaciones nos puede llevar todo esto? Va a haber insuficiencia respiratoria, hemoctisis, amiloidosis por el mismo hecho de las bronquiectasias, ¿no? Ahora, en la anterior clase se mencionaba cómo era la clasificación de las bronquiectasias. ¿Alguien recuerda cómo era la clasificación de las bronquiectasias? Sí, doctora. Bueno, la clasificación eran tres. Teníamos Ya. bueno, eso se da por TAC, ¿no? Por tomografía de alta resolución. Tenemos las cilíndricas, cuando, bueno, los broncos tienen un aspecto de tubos dilatados, pero están de manera uniforme, ¿no? Y terminan en un punto brusco y luego distal eso hay secreciones. Luego tenemos las varicosas, que, bueno, a diferencia de las cilíndricas, son un patrón, la dilatación es más irregular. Y por último tenemos a las saculares o quísticas, que también le llamo, ¿no? Cuando ya tienen una forma redondeada y terminan y cuando van periféricamente hacia, bueno, hacia la periferia, valga la redundancia, terminan en sacos ciegos, doctor. Claro, sí, como su compañero lo ha dicho, son 3 clases de bronquiectasias que tenemos. Una de ellas es las bronquiectasias cilíndricas, que se puedan ver, o sea, es igual que un cilindro, como una riel. Las bronquiectasias quísticas, que son dilataciones ovoides, y las bronquiectasias varicosas, que es la combinación entre las cilíndricas y las quísticas. El diagnóstico, como su compañero lo ha dicho, es inicialmente el gol estándar para poder hacer nuestro diagnóstico de las bronquiectasias son la tomografía de alta resolución. Con esta tomografía, que son de cortes muy delgados, nosotros podemos ya poner el diagnóstico de bronquiectasias. Y en estos pacientes sí o sí, para hacer el diagnóstico y tener la especificación de que son bronquiectasias, tenemos que tener la tomografía de alta resolución. Por otra parte, también, como hemos visto en la etiología, es de muchas causas. Puede ser infecciosas, inmunitarias, enfermedades reumatológicas. Entonces, es muy importante también a estos pacientes pedir la analítica, como puede ser una proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, números de neutrófilos periféricos, nivel de inmunoglobulinas, que también pueden provocar estas alteraciones bronquiectasias, proteinograma, la alfa-1 antitrixina, factor reumatoideo, IgE, IgG frente a aspergilos, porque esas también son las causas de bronquiectasias.
A nivel microbiológico, en estos pacientes, como ya hemos comentado, el mismo hecho de las bronquiectasias irreversibles de los bronquios hace que predispongan a muchas infecciones. Por eso, cuando el paciente acude, lo ideal, cuando viene por una tos crónica, una expectoración persistente, se le hace la tomografía de alta resolución, llegamos al diagnóstico de bronquiectasias, lo ideal en estos pacientes es hacer un cultivo de esputo y en estos cultivos habitualmente lo que aislamos es hemófilos influenza y Pseudomonas aeruginosa, que es los más prevalentes en que se presentan en el cultivo. Pero la Pseudomonas aeruginosa es muy agresiva y puede llevar a más complicaciones. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de bacteria por el mismo hecho de que puede llevar a otras complicaciones. También tenemos Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, que se pueden presentar también en los cultivos. Por otra parte, si tenemos un paciente sospechoso clínicamente, radiológicamente, el paciente tiene tos, expectoración crónica, hemoctisis, infecciones a repetición, la radiografía de alguna forma es sugestiva, del tema de bronquiectasias, lo ideal sería pasar a que este paciente le pidamos controles de laboratorio, como ya se mencionaba, el hemograma, el PCR, la BCG, proteinograma, las inmunoglobulinas, pruebas de función respiratoria, la espirometría, cultivo de esputos y el TACAR, con ello ya poder ver si hay un diagnóstico donde podamos ver algún tipo de malformación congénita, una traqueobronquiomalacia, un situs inverso, una obstrucción bronquial, pero si en cambio no tenemos un diagnóstico con todos los exámenes solicitados, tenemos que ver la historia clínica etiológica, tenemos que ver la historia familiar del paciente, la edad de aparición de los síntomas, antecedentes de la infección, susceptibilidad a infecciones, enfermedades asociadas que tenemos el asma, el EPOC, también enfermedades sistémicas, que es el AR, la artritis reumatoides, el lupus, factores ocupacionales que puede ser la inhalación de tóxicos, el reflujo gastroesofágico, indagar si el paciente en qué momento presenta la tos, factores inmunodeficientes, infertilidad, hiperactividad bronquial, rinosinusitis, alteraciones en el olfato y todo ello, con todo ello podemos pedir otras pruebas complementarias para descartar inmunodeficiencias, para descartar fibrosis quística, la aspergilosis pulmonar alérgica, que tenemos que pedir en examen sericola IgG, IgE para Aspergillus, y esto nos puede dar el diagnóstico, ¿no? La disinesia ciliar también tenemos que indagar, ¿no? El reflujo gastroesofágico, infecciones por micobacterias no atípicas que se puede provocar, procesos obstructivos bronquiales que también se va a ver en la tomografía. Otra exploración también que es muy importante es la exploración funcional del paciente, en qué estado está. Entonces le hacemos una prueba de test de caminata de 6 minutos, donde el paciente en un sitio donde este test de caminata hace que nosotros pongamos al paciente a hacer su esfuerzo físico para nosotros medir si hay alguna alteración a nivel de la saturación de oxígeno o la frecuencia cardíaca. Eso se da en una distancia de 30 metros. Por el transcurso de 6 minutos, al paciente está monitorizado por el tema de un pulso oxímetro, entonces vamos vigilando siempre cuánto está la saturación y el tema de la frecuencia cardíaca, y de acuerdo a ello vamos calculando cuántos metros ha caminado el paciente, ¿no? Entonces esta prueba nos ayuda bastante para ver cómo está el paciente y de alguna forma a exponerlo a este ejercicio intenso hace que nosotros podamos ver en qué estado funcional está el paciente. Y otra prueba también que puede haber es la espirometría, que puede haber una limitación crónica al flujo aéreo irreversible relacionado con un engrosamiento de la pared bronquial, ¿no? Entonces, estas pruebas nos van a ayudar también a evaluar al paciente y ver cómo está su estado funcional.
Como ya se mencionaba el tema de el control de imágenes, la radiografía de tórax es muy poco sensible y específica. Lo que ya les dije, el tema del diagnóstico de las bronquiectasias, el gol estándar es el TACAR, la tomografía de alta resolución, que este tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. ¿En qué involucra esta tomografía de alta resolución? Es que los cortes tienen que ser de 1 a un intervalo de 10 milímetros y tiene que ser en inspiración forzada, inspiración máxima. Entonces se tiene que cubrir estos dos criterios para que nosotros lo podamos llamar la tomografía de alta resolución. Entonces, para nosotros hacer el diagnóstico de bronquiectasia es lo ideal, el gol estándar es básicamente la tomografía de alta resolución. Entonces, los signos radiológicos en la tomografía computarizada de alta resolución, tenemos signos directos, en el cual vamos a ver dilataciones bronquiales, donde haber una alteración en el índice broncoarterial mayor a 1, anormalidades del contorno del bronquio, porque va a ser irregular, signos del anillo de sello en corte transversal, riel de tranvía, que es un corte horizontal, quistes racinados, que también va a ser el tema puede haber en la tomografía. Falta de afilamiento bronquial, visualización de los bronquios periféricos, va a ser a menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto con la pleura mediastinal puede en ocasiones presentarse. Ahora, los factores pronósticos va a ser, depende de la enfermedad subyacente, o sea, la causa de las bronquiectasias, y a razón de ello, si va a ser de diagnóstico tardío, puede haber más compromiso pulmonar. Entonces, es importante ver los antecedentes del paciente, la historia familiar del paciente, la clínica del paciente. Entonces, esto puede provocar ver de alguna forma, enfocarnos en el diagnóstico, ¿ya? Ahora, la extensión de la lesión va a ser, de acuerdo a ello, va a involucrar si el paciente, si hay mucha lesión, obviamente el paciente va a tener más sintomatología, la tos, la expectoración. Por otra parte, va a haber la dificultad respiratoria, entonces tiene que ser un diagnóstico temprano. A nivel del examen físico, si son pacientes hipoxémicos crónicos, va a haber el clubbing o los dedos en anillo de tambor, que es bien característico en los pacientes hipoxémicos crónicos. Ahora, todo ello, si hay bastante compromiso pulmonar o parenquimal, va a hacer que el paciente haya repercusión a nivel de las pruebas funcionales, pruebas de función respiratoria, y también de alguna forma nos van a indicar el tema de la gravedad, ya que como se mencionó en el FEP1, en el volumen respiratorio forzado en el primer segundo por año va a disminuir de 50 a 55 ml. Tenemos entonces que considerar dicha cifra por el mismo hecho que tenemos que hacer un diagnóstico temprano y tenemos de alguna forma hacer que no progrese la enfermedad. Otro cuadro de pronóstico, tenemos este cuadro, el E-FACET, en la cual tenemos que tomar varias cosas en consideración. Uno de ellos, una de las variables es la exacerbación con ingreso, cuántas exacerbaciones al año que ha presentado el paciente, si ha habido o no, y esto va a sumar puntos. Por otra parte, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, esto también nos va a indicar si hay al menos en el 50% o está menos del 50%, ¿no? La edad del paciente, que puede estar mayores de 70 años o menores de 70 años, la colonización por pseudomonas, en el cultivo, como les digo, prevalece el tema de hemófilos y pseudomonas aeruginosa. Por otra parte, la extensión radiológica, que esto va a ser con el tema de la tomografía, es lo ideal, ver cuántos lóbulos van a estar comprometidos y de acuerdo a ello también nos va a dar una puntuación. Y la escala de Disney, como ya les he mencionado, es muy importante que conozcan esta escala de Disney, que es la MRC modificada, y de acuerdo a eso también va a dar un porcentaje. Ahora, si el paciente
tiene un rango de 0 a 1, es de pronóstico, o sea, no va a haber mayor cosa, ¿no? Es un pronóstico favorable. Pero si va a ser de 4 a 6 es moderado y de 7 a 9 va a ser grave. Entonces tenemos que considerar todos estos criterios para ver el pronóstico de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué cree en el tratamiento o cómo podemos manejar este tipo de patologías según lo que hemos visto? ¿Quién me puede mencionar? Doctora Quispelipa. Dime, Miriam. Ya. Bueno, según lo que estaba leyendo, bueno, primeramente el tratamiento básicamente está dirigido para mejorar lo que viene a ser la clínica del paciente, ¿no? Y para mejorar, o sea, para proporcionarle una mejor calidad de vida, así también como para detener lo que es la progresión de la enfermedad. Y bueno, básicamente decía que para dar el tratamiento se debe determinar primero la etiología de la bronquiectasia, ¿no? Una vez determinada, por decir, si la etiología viene a ser por una infección o por un proceso infeccioso, ya sea de una bacteria, como había mencionado ya, se puede utilizar un tratamiento empleando fármacos, ¿no? Como antibióticos, por ejemplo, para las bacterias que son frecuentes en esta enfermedad, como el Haemophilus influenzae, o la pseudomonas, se utilizan fármacos de primera línea, ¿no? Como por ejemplo para el Haemophilus influenzae, la amoxicilina, el ácido clavulánico también. Igual, ¿no? Para bacterias como el Staphylococcus aureus, igual se emplean antibióticos como la cloxacilina y así también como para la pseudomonas se puede utilizar el ciprofloxacino, ¿no? También mencionaban que se pueden usar a su vez broncodilatadores, así como corticoides, sobre todo para ayudar a los pacientes que llegan a cursar algunos episodios de broncoespasmo, ¿no? Claro. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, Ya. Primero Vidal y después Grisel. bueno, sumando a lo que han dicho, también se le tiene que dar mucolíticos para la expectoración, ¿no? Y creo en bronquiectasias, creo que los únicos que han dado buenos resultados es solución hipertónica y manitorio, porque los demás creo que no han demostrado utilidad clínica. También se tiene que hacer fisioterapia respiratoria, porque para enseñarles a los pacientes a poder, para todas con secreciones, para que la puedan sacar más fácilmente. Y bueno, en caso que obstrucción del flujo aéreo, beta adrenérgicos, ¿no? Y como ya mencionó mi compañera, para cuando si reconocemos la etiología, ya dar el manejo específico, ¿no? de cada etiología. Claro, genial. Evel Grisel. Sí, doctora. Primeramente, el tratamiento se tiene que basar si existe, por ejemplo, una obstrucción una obstrucción bronquial, y por eso se da hidratación o también, como mencionó, fisioterapia respiratoria, y también de acuerdo a lo que dijo mi compañero de los mucolíticos, no sé si está bien recomendado porque había leído que todavía estaba en controversia. También, por ejemplo, también se utiliza el uso, ¿no?, de antibióticos para disminuir lo que van a ser las infecciones, como la ampicilina, amoxicilina, y también utilizar oxigenoterapia domiciliaria si es que es necesario. Claro. Sí, todo lo que ustedes, como sus compañeros han mencionado, ha sido muy importante. El objetivo del tratamiento es mejorar la clínica del paciente, la calidad de vida y tener presente y detener la progresión de la enfermedad. Por el mismo hecho, sí o sí tenemos que buscar la causa de la bronquiectasia y dar el tratamiento que es adecuado para poder detener la enfermedad. Por otra parte, en estos pacientes, aparte ya de la etiología, estos pacientes, como se ha mencionado, por esta dilatación bronquial irreversible, predispone que hay infecciones a repetición. Por eso es muy importante los cultivos de estos pacientes. Entonces, cuando hay una sobreagregación, los pacientes pueden tener una agudización.
Los patógenos más frecuentes aislados, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son la Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moxarella catarrhalis y enterobacterias. De todo lo mencionado, lo más prevalente es Pseudomonas aeruginosa y es el que también produce más complicaciones en estos pacientes. A razón de ello, para este tipo de estas bacterias tenemos dos tratamientos de acuerdo al cultivo, ¿no? Si mi paciente tiene una agudización leve, hay aumento, como les digo, nosotros sospechamos en los pacientes el tema de infección sobreagregada, el mismo hecho de que la expectoración aumente en cantidad, cambie la densidad, cambie la coloración de la expectoración, con eso ya yo puedo sospechar que mi paciente tiene una infección sobreagregada. Entonces, como lo más prevalente es Haemophilus influenza, estafilococo puede ser más dirigido para ello mi tratamiento, pero siempre en estos pacientes tengo que pedir mi cultivo. Ahora, si el paciente ha presentado estas tres características de aumento de la producción de expectoración, cambio de la densidad, cambio de la coloración, puede poner que el paciente tenga una agudización leve. Entonces, si tengo un aislamiento de Haemophilus influenza, podemos utilizar el tema de la amoxicilina y ácido clavulánico, es una opción. Por otra parte, como alternativa, también podemos utilizarlo de forma sola la amoxicilina de 1 a 2 gramos cada 8 horas por vía oral, la ciprofloxacina, acitromicina, que estos nos pueden ayudar al paciente. Pero si tenemos un aislamiento de Staphylococcus aureus, la cloxacilina es una de las primeras en elección. La alternativa podría ser la amoxicilina con ácido clavulánico, el cotrimoxazol también, por otra parte. Y el tema de la duración es muy importante, como son dilataciones crónicas y irreversibles de los bronquios, el tiempo de duración del tratamiento va a ser más prolongado. Esto puede variar de 10 a 21 días en estos pacientes. Ahora, si tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente, ahí cambia el tema del tratamiento del paciente, ahí podemos utilizar el Linezolid, que es un medicamento muy bueno. Como alternativa también el cotrimoxazol, la clindamicina y el tema de pseudomonas, que podemos atacar este tipo de germen con quinolonas como la ciprofloxacina y como alternativa la levofloxacina. Por otra parte, si tenemos una agudización grave, mi paciente, aparte de lo que mencionamos, que va a haber cambio en la expectoración, viene con bastante disnea, dificultad respiratoria, fiebre, alteraciones en la conciencia, ya ahí es muy diferente. Puede haber, cuando aislamos Haemophilus influenza, también podemos utilizar la amoxicilina y ácido clavulánico de 1 a 2 gramos por cada 8 horas, o como alternativa la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Por otra parte, si aislamos Staphylococcus aureus, podemos utilizar la cloxacilina de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas endovenoso. Como alternativa, podemos tener la amoxicilina y ácido clavulánico o la vancomicina. En un meticilino, en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, utilizamos la Linezolid a 600 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa. Como alternativa, la vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilo peso de 8 a 12 horas. Y también la cefazolina de 600 miligramos cada 12 horas. Y si encontramos en aislamiento pseudomona, podemos utilizar la ceftazidima a 2 gramos cada 8 horas endovenoso o la tovaramicina de 5 a 10 miligramos por kilo peso. Como alternativa tenemos imipenem, aztreonam, meropenem, amikacina. Entonces, de acuerdo a nuestro aislamiento en cultivo, podemos ver el tratamiento que vamos a dar a nuestro paciente. Ahora, como sus compañeros también han mencionado, el tema de la inflamación bronquial se puede tratar de muchas formas.
Se ha visto que en el tema de bronquiectasias, uno de nuestros aliados puede ser los macrólidos, que tienen un efecto inmunomodulador. Y este efecto inmunomodulador puede producir un efecto a nivel de la inflamación bronquial. Entonces podemos utilizar la citromicina, claritromicina en cortos periodos y esto nos puede ayudar al tema de las bronquiectasias. Aparte de ello, como es un proceso inflamatorio crónico, también los corticoides inhalatorios están adecuados, se puede utilizar en este tipo de patologías. Además de ello, tenemos que valorar el aspecto nutricional, ya que estos pacientes por la misma enfermedad pueden bajar de peso, pueden estar caquépticos, entonces tenemos que darle un buen aporte nutricional a estos pacientes. Lo que sus compañeros mencionaban también era el tema de la rehabilitación pulmonar, que como estos pacientes se caracterizan por tener una tos productiva, son pacientes broncorreicos, el tema de la fisioterapia respiratoria, el drenaje postural, esto puede hacer que el paciente mejore en su vida diaria, tenga una mejor calidad de vida. Y el mismo hecho de estos ejercicios también hace que refuerce o mejore la musculatura respiratoria. El drenaje de secreciones, que es muy importante para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Los mucolíticos, que como hemos visto, como hay una inflamación crónica, se produce bastante moco, entonces de alguna forma estos mocos pueden ser muy densos y el paciente comience a toser y tenga dificultad para la expectoración. Los mucolíticos son muy buenos. Otra parte es que sus compañeros mencionaban también las sustancias hipertónicas. Se ha visto que sí ayudan bastante, más que todas en las exacerbaciones, donde el paciente, como se ve en la característica de estos, cambia la densidad, es más espeso en las infecciones, el tema de las secreciones, entonces incluso lo podemos utilizar en nebulizaciones, que es el cloruro al 3%, que hace que el tema de jale el agua hacia del intersticio hacia el lumen del bronquio, entonces esto hace que la expectoración sea más fluida y el paciente pueda eliminarlo con mayor facilidad y con el tema de la fisioterapia respiratoria puede ser más fácil todo ello. Los broncodilatadores, como se ha visto, también se pueden utilizar en estos pacientes porque estos pacientes, algunos de ellos pueden producir hiperactividad bronquial. Entonces, si en esta sintomatología o al examen físico hay sibilantes, podemos utilizar estos broncodilatadores como son los beta 2 adrenérgicos de acción corta. Ahora, el tema de la cirugía y trasplante pulmonar también se puede ver en estos pacientes porque la cirugía está indicada netamente cuando las bronquiectasias son localizadas. Ahora, con esto, el paciente es sometido a una evaluación neumológica para ver si esto va a ser adecuado para el paciente. Se le hace la prueba de función pulmonar, se hace unos cálculos y vemos si va a tolerar este tipo de recepción para poder ver que el paciente no quede oxígeno dependiente. Y el trasplante pulmonar, dependiendo del compromiso, del gran compromiso pulmonar que tenga y la enfermedad que sea de causa del tema de las bronquiectasias. Okay. Eso sería el tema de las bronquiectasias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Un aporte que tengan ustedes respecto a las bronquiectasias. Doctora, yo tenía una pregunta. Dime. En pacientes con bronquiectasias, ¿se les recomienda colocarse vacuna o hacer algún tipo de vacuna? En los pacientes que tienen enfermedades crónicas, lo ideal es que estos pacientes tengan la vacuna de neumococo influenza, porque el mismo hecho es que al tener una enfermedad crónica predispone que estos pacientes tengan el factor de riesgo a complicarse con este tipo de infecciones. Por eso es ideal en estos pacientes
que anualmente estén con los dos tipos de vacunas. Es muy importante también el tema de las vacunas. ¿Alguna interrogante, algún aporte, pregunta? No, doctora, yo tengo una pregunta, bueno, con respecto a las exacerbaciones agudas, doctora. Sí, dime. Porque, bueno, mi pregunta era sobre los criterios de severidad para indicar hospitalización en los pacientes que vienen con exacerbación aguda de bronquiectasia, doctora. ¿Cuándo se recomienda la hospitalización en los pacientes severos? O, bueno, tal vez, ¿qué condiciones nos tienen que presentar para indicar la hospitalización, doctora? Como se mencionaba, uno es que va a haber cambio en el tema de la producción, la cantidad, densidad y la coloración de la expectoración, pero en pacientes que ya tienen bastante dificultad respiratoria, la cianosis, ahí puede haber alteraciones del tema de las funciones vitales, estos pacientes ya tendrían indicación de hospitalización para el manejo de la oxigenoterapia, el manejo de los antibióticos endovenosos e incluso el mismo hecho de utilizar soluciones hipertónicas por el mismo hecho que el paciente está con esta sobreinfección, sobreagregación, una infección sobreagregada y produce que haya una hipersecreción más de moco. Entonces, el tema de disnea, la alteración de las funciones vitales, el tema de la saturación, la cianosis, sería ya indicación para que el paciente pueda estar con indicación de hospitalización. ¿Alguna duda más? ¿Aporte? Ok, jóvenes, voy a coordinar con el delegado para la siguiente clase. Ya la doctora Liz Cáceres, no sé si les comentó que a la siguiente semana ya se está programando el tema de exámenes. Entonces, se va a coordinar con la doctora para indicarles qué día va a ser el examen. Y ahí también se va a tener que considerar, nos faltan todavía unos 3 temas a nosotros y con el delegado voy a coordinar qué días se van a hacer para que ya para la siguiente semana ya tengan todos los temas correspondientes para dar el examen. ¿Alguna duda? Doctora, buenas noches. Al momento de llamar la lista, no pude, tuve problemas con mi micrófono y le escribí en el chat en ese mismo momento. No sé si podría considerarme en la lista, por favor. Maricel, ¿qué número de 45? Sí, te considero en la lista. Los que no están presentes son dos estudiantes. Sí, te considero a ti en la lista. No hay problema. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. Sí, igual el tema para las notas va a involucrar el tema de la presencia en las clases, el tema de las prácticas y el examen. Todo eso va a hacer que se sumen y de acuerdo a eso va a ser la nota también, la calificación. Udelia, ¿querías mencionarme algo? Sí, doctora, no sé si me escuchó cuando me llamó la lista, sí le respondí, pero no sé, creo que mi señal estaba mal, no sé si llegó a escucharme usted, doctora. Sí, número solo 5. tengo dos compañeros de ustedes que no están en la lista. Udelia, sí estás como presente. Ay, muchas gracias, doctora. Ok, ¿algo más, chicos? Ok, entonces voy a coordinar con su compañero para los 3 temas que nos están faltando para la siguiente semana ya dar el examen correspondiente y ya con el delegado se va a coordinar los días, la hora y se les estará comunicando. Que tengan buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctora.